Para mí Fidel fue la medicina que yo necesitaba para salvarme. Fidel en sí era un hecho cultural. Incluso hasta enemigos, hasta personas en el exterior, presidentes que uno sabía que eran presidentes que siempre hablaban contra la revolución cubana, pero cuando veían a Fidel se convertían en una gelatina. Querían retratarse con Fidel, querían estar al lado de Fidel, y entonces tú te das cuenta de la magnitud de la personalidad de Fidel. La gente de mi generación quisimos y queremos mucho a Fidel. Él tuvo siempre una absoluta confianza en las mujeres y las mujeres nunca defraudamos y nunca vamos a defraudar esa confianza que Fidel tuvo en nosotros. Y él ha representado mucho en todos los resultados del movimiento deportivo cubano. Él ha sido la inspiración de los atletas cubanos. Él ha sido el principal impulsor de todos los resultados del movimiento deportivo cubano y representa mucho. Hoy no está físicamente, pero él sigue estando porque su ejemplo vive, su legado que él ha dejado en nuestro país vive, y entonces su obra está intacta. Si algo grande le dio la revolución a Fidel, le dio la revolución a la cultura, fue ese pensamiento de Fidel. Fidel es una persona, para mí sigue estando, que ni siquiera es musical. Él cuando niño estaba en un coro, él me hizo el cuento, y entonces la evaluación colectiva dice que él hizo los gestos porque quería estar en el coro y la pasó, pero después hicieron una evaluación individual y cuando tuvo que cantar lo votaron. Y entonces me hizo ese cuento 3 veces. Yo me acuerdo que en el 30 aniversario de la Revolución en Santiago de Cuba le digo: comandante, no me haga más ese cuento. Dice: ¿por qué, chico? Es verdad. Pues estaba el Héctor Silva, el maestro que ha muerto hace poco, gran maestro de coro, y había una serie de gente importante. Y entonces él lo hacía, y lo hacía con pena, no lo hacía con... No estaba feliz de que hubiera pasado, pero a mí me llegaba eso al pecho, porque todo el tiempo, como si él hubiera cantado en coro. Entonces digo yo, es que yo no le puedo perdonar a ese director que lo votara a usted del coro, porque el daño que le ha hecho a la cultura. Y cuando él oyó esa frase, no se puso a reírse. Todo el mundo pensó: él no se echó a reír. Y yo hice así, me miró. Y yo creo que yo no sé qué hubiera pasado si además de todo hubiera sido musical. Nadie ha hecho nada más grande ni se acerca a lo que hizo Fidel por la cultura. Bueno, la sola presencia de Fidel era el principal motivo para nosotros. O sea, que el comandante, el presidente de este país, el líder de la revolución, fuera al centro nosotros prácticamente todos los días a ver lo que hacíamos, qué estábamos haciendo, cómo estaban las cosas. Ese era el principal estímulo para nosotros. Él también, bueno, por supuesto, todas las visitas que venían a Cuba importantes pasaban por el centro. Él les explicaba todo lo que hacíamos y había mucha interacción. Él estaba pendiente de todo lo que hacíamos en tiempo. Era la época en que estábamos creando los nuevos productos y los tiempos eran muy importantes. Entonces él siempre estaba pendiente de cuándo va a salir esto, cuándo va a salir aquello, cuándo terminan esto, cuándo termina lo otro. Eso era completamente así, era tenso realmente, había que cumplir los cronogramas, cuanto antes mejor. Estábamos en 3er o 4º año de la carrera, no me recuerdo, estábamos en un trabajo voluntario cuando la Semana Girón en Banao, en las montañas de Santi Espíritu, por el Escambray. Me recuerdo que estábamos en el campamento una final de la tarde, se estaba esperando que viniera Fidel y Banao no tenía la suerte de ver las luces si venía algún vehículo, y se vio la caravana de los yipis. Llegó Fidel, no se olvidará que salimos, yo era dirigente de la Juventud de la Cojada y salimos corriendo y me logré poner muy cerquita, alante del jipe, pero pegado al jipe, y vinieron 2 grandes compañeros de la Ciudad Personal, me cogieron por los hombros y me pusieron más atrás. A mí eso me ha pasado 2 veces con Fidel, una vez fue esa, y aún no se lo olvida, a mí eso no se me olvida. Año 67, 68 en Banao.
fue a hablar una noche con los estudiantes de la CUJAE, ahí éramos hembras, con las muchachitas, nos cogió la mano, no se me olvida. Había quien decía, yo no voy a lavar las manos varios días, a ver si teníamos callos, porque estamos trabajando en el campo. Es decir, esa cosa que tenía Fidel, de ir a ver cómo estaban los estudiantes de la CUJAE en Banao, en labores agrícolas. Cuando a Fidel le dieron la llave de la ciudad de Montevideo, que estábamos allí en la alcaldía de Montevideo, en el Palacio Central de Montevideo allí, el pueblo uruguayo se concentró en una plaza sin nadie y Fidel sentía un murmullo que decía Cuba, 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 y después decía Fidel, Fidel, y nosotros estábamos dentro de un recinto, imagínate, frío, todo cerrado, pero alguna gente de los movimientos revolucionarios que estaban representados dentro del personal que estaba en la ceremonia empezaron a abrir algunas ventanales muy someramente, y aquel sonido se iba introduciendo hasta el punto que Fidel, cuando iba a empezar a hablar, ustedes no escuchan como un murmullo, algo, y entonces uno le dijo, comandante, ese es el pueblo uruguayo que está clamando por su presencia. Y cuando Fidel terminó de hablar de la cosa protocolar adentro, con toda la prensa, con todos los representantes del gobierno allí, cuando condecoraron, etc., Fidel, una cosa imprevista, rompió todo el protocolo y salió a un balcón. Salió a un balcón a encontrarse con ese pueblo que parecía que estaba en la Plaza de la Revolución. Era una plaza llena de gente, llena de uruguayos, mucha gente gritando viva Fidel, viva Cuba, y Fidel estaba súper emocionado. Cuando yo estuve dentro del hospital de mi gravedad, porque en el quemado tiene una cosa que después que pasa de los 20 días más o menos es que tú puedes decir este está fuera de peligro, pero en todos esos días que se me reportaba como crítica, él diariamente iba al hospital, a veces iba y cuando él pasaba por la sala yo estaba dormida porque era el día que me tocaba la cura. Y entonces cuando tú estás bajo los efectos de la anestesia, tú no, aunque te llamen, eso es una cosa inconsciente, los ojos se te cierran. Y muchas veces, ya después que estaba en sala libre, una sala abierta, en muchas ocasiones pasó, conversaba con mi familia, conmigo. Y fue algo muy especial para mí y para mi familia también. Pero yo recuerdo en la quinta plenaria de la Federación en Santa Clara en el año 1966. Podrían citarse muchas cosas de las que dijo Fidel, pero en aquel momento dijo, y si a mí me preguntaran qué es lo más revolucionario que está haciendo la revolución, yo diría que lo más revolucionario que está haciendo la revolución es el proceso que está teniendo lugar en las mujeres cubanas. En el centro, en el país, el legado de Fidel va a ser eterno, porque Fidel realmente hizo mucho por el país, por nosotros, bueno, para nosotros Fidel casi que era el padre de todos nosotros, pudiera ser como mi segundo padre también, porque incluso él predijo que yo iba a combinar los interferones y los combinamos inesperadamente. Para todos nosotros siempre ha sido un gran estímulo, lo sigue siendo. Todos nosotros cada vez que pensamos en las cosas que hacemos, pensamos en Fidel, porque Fidel nos enseñó no solo ciencia, nos enseñó cómo es que se trabaja. O sea, el tema de la consagración vino de Fidel. Y ese estilo de trabajo, que ojalá no desaparezca, es el que realmente permite, junto con otros factores, lograr cosas. Pero cuando había un ciclón, Fidel siempre estaba primero en el Instituto de Meteorología interrogando, porque Fidel se interrogando a Rubiera dando explicaciones, a vivir y por haber, pronóstico, por dónde puede entrar, qué capacidad traía, qué daño podía traer, y los periodistas reportando en aquel entonces, pero veces de estar en el Instituto de Meteorología y Fidel decir, vamos a ir hasta Matanza, porque iba a entrar por allá por Matanza, vamos para Matanza, entonces a esa hora de la noche salir Fidel por toda Vía Blanca para allá y los periodistas en lo que pudieran atrás de Fidel y pasar, sin duda alguna, pasar el puente de Vacunayabo
de noche, casi de madrugada, con viento fuerte, era un peligro. Era un peligro. Y cosas de esas que trae por consecuencia que siempre él nos enseñó que donde estaba el peligro, donde estaba la cosa más importante para el país, ahí estaba Fidel. Tú te das cuenta cómo él va educando en ese proceso de lograr la igualdad de las mujeres, y en eso él fue el artífice fundamental de la lucha por la igualdad de la mujer. Desde ese momento en que dice crear esa organización de las mujeres, si las mujeres quieren crear una organización, eso es fundamental para la revolución. Desde siempre Fidel lleva a Melba y a Aide al asalto al cuartel Moncada, porque Fidel tenía una concepción de que las mujeres tenían el derecho, eso, de los derechos de la mujer, las mujeres tenían el derecho de participar. Ese era el Fidel al cual nosotros estábamos, mi generación y generaciones anteriores estuvieron acostumbrados a ver, que hablaba con el pueblo, le pasaba la mano, iba aquí, se metía en una casa. Ese era el Fidel, el que estaba siempre en la primera línea. Yo estuve muy enfermo en una ocasión, en un hospital, y él fue al hospital a ver a otra gente y se enteró que yo estaba por ahí y entró al cuarto. Un 7 de diciembre, venía del Cacahual y se sentó, se quitó la canana, se quedó solo, mi esposa, él y yo. Yo estaba muy sorprendido, muy halagado. Y empieza la conversación. Yo casi no quería, me decía que porque yo no tocaba el piano, que a los enfermos les podía ayudar, y yo no tenía que tocar. Yo acababa de regresar de la Unión Soviética, de la perestroika, y de ver algunas cosas allí que me asombraron y me asustaron de que pudiera algún día pasar en Cuba algo similar. Y ese fue el trauma que me tuvo 6 meses en un hospital. No sé si él se enteró completo y por eso fue, pero fue. Estuvo cerca de 2 horas y media allí, conversando conmigo. En una de esas cogí un libro, estamos hablando de ese sentido altruista, humanista de Fidel, que hasta qué punto, me preguntaste que por dónde me entraba a mí, ya dije de mi familia y de la influencia de él. Y entonces él coge el libro de un jesuita, Anthony de Melo, se llama La oración de la rana. Dice, ¿y este libro? Digo, no, eso Silvio me lo trajo. Dice, Silvio, dice, un jesuita. Pero este es el tomo 2. Él acababa de coger el libro y yo digo, pero ¿cómo vio que eran 2 tomos? Yo no había visto nada, me había leído 2 o 3 de los poemas de La oración de la rana, sobre la mística, sobre la meditación. Era fantástico. Y como yo veo que él se interesa por el libro, le digo, comandante, llévese el libro, si yo no tengo ganas de leer, Silvio está loco, yo no leo tantas cosas. Dice, no, Frank, no, porque estoy leyendo 5 libros y no puedo dormir. Digo yo, ¿está loco? Dice, sí, y tengo que dormir. Tengo que dormir porque me hace falta, porque después del trabajo se lo siente uno. Digo, comandante, yo por ser cortés, porque yo estaba tan deprimido que estaba tan pesado, seco, introvertido. Y le digo, pero ¿qué libros? Dice, no, es que el problema, tú sabes, Frank, que en el 2050 la población del mundo, ríete bastante, porque yo, cuando ese hombre me empieza a hablar, que está preocupado por la población de la humanidad, la cantidad de seres humanos que va a haber en el 2050 y que él está tratando de ver de qué manera, por lo menos, consigue algunas ideas que pudieran ayudar, por lo menos, si no a que los hombres y los humanos comieran, a que los animales, para que no se murieran de hambre. Ese es el tamaño, eso es una minúscula demostración de la idea de un hombre que sabe perfectamente que no va a estar vivo en ese momento y está quitándose ese sueño para ver qué puede hacer para que no se muera de hambre la población que va a haber en el 2050 en el mundo entero. Pronto deberé cumplir 90 años. Nunca se me habría ocurrido tal idea.
y nunca fue fruto de un esfuerzo. Fue capricho del azar. Pronto seré ya como todos los demás. A todos nos llegará nuestro turno, pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos. A nuestros hermanos de América Latina y del mundo debemos transmitirle que el pueblo cubano vencerá.